Estamos con una querida amiga de muchos años, además, con Kelly Olmos, candidata a... Segunda diputada nacional en Fuerza Patria, con la lista que encabeza para diputados Itay Hackman y para senadores Mariano Recalde. Bien, ya sos diputada, digamos. Espera, a mí me gusta contar los votos. Bueno, sí. Segunda. Y además lo más importante es que podamos sumar la mayor cantidad de diputados, sí, claro, y diputadas posible. Sí, sí, eso claro. Es lo importante. Sí, es verdad eso. Pero de que yo tenga memoria, la única vez que no entró la segunda, que era Noemí Rial, fue en el 2009. Después siempre metimos la segunda. Llegamos a meter 4 diputados. La campaña de 2009 con Carlos Heller como cabeza de lista de diputados y Noemí número 2, fue cuando Néstor perdió en la provincia de Buenos Aires también. Una campaña... Después de la crisis del 2008. Después de la crisis del 2008, sí, exactamente. Una gran pérdida, Noemí extraordinaria. Pero además de que era extraordinaria, vos sabés que yo me sorprendí, yo la acompañé a ella en esa campaña. Por pedido de ella, de Carlos Tomada, la acompañé. No sé, lo buena que era dando discursos. Sí. Lo buena que era dando discursos. Buenísima. Bueno, te decía que me gusta tu campaña. ¿Cómo te sentís vos en la campaña? Mira, yo estoy chocha, porque vos sabés que como militante peronista, para mí no puede haber nada mejor que me convoquen a subirme al ring y combatir. Así que, honestamente, lamento mucho el marco general, la situación, porque es horrible. Pero bueno, en esta situación tan horrible, tener el privilegio de poder ser quien combate, quien debate, quien puede estar al lado de las compañeras y los compañeros, trabajando para poner de vuelta de pie al peronismo, para mí es un privilegio. Y, a ver, tienen como una primera obligación, que es convocar al voto, porque además el voto en la ciudad de Buenos Aires vino muy raleado en la... digamos, para la elección de la ciudad, ¿no? En esta naturalmente va a aumentar la proporción, porque se eliminan cerca de 600.000 empadronados que eran migrantes y que no participan de estas categorías. Claro. Con lo cual, con la misma cantidad de votos, va a haber una participación mayor, pero efectivamente insuficiente desde el punto de vista de la idea que nosotros tenemos de lo que debe fortalecerse la democracia en cada uno de estos desafíos electorales, ¿no? Aspiramos a que sea mucho mayor la participación. ¿No le tienen miedo a la nueva boleta? Sí, es muy confusa, y todo el trabajo de campaña que estamos haciendo territorial es timbreo con la explicación de la nueva boleta, y otro aspecto importante es después cómo garantizar el control del cómputo, porque también es confuso para el tema del cómputo. ¿Es confuso el tema? Sí, porque te cantan mal dónde estuvo la cruz o el tilde, digamos. Pero te cantan mal, digo, ¿eso no lo controlan los fiscales también? Deberían, pero para eso tienen que mirar, por ejemplo, lo que la autoridad de mesa va a ir declarando. Ajá. Voto por voto. Voto por voto. Voto por voto. Y hay que saberlo imputar en una columna y después para poderlo sumar adecuadamente. No es como cuando vos sumabas las boletas físicas. Claro, porque mirabas el color o el nombre y listo. Acá pueden tratar, que no corresponde, pero pueden tratar de que los votos en blanco se saquen por la diferencia. Y la verdad que puede haber engaño. Así que hay que tener 18 ojos. Antes tenías las boletas físicas, las azules las tenías acá, las rojas las tenías acá. Y las podías contar a veces que querés. Si acá te hacen un montoncito de boletas todas juntas, tenés que ver una por una después el voto. No, y lo tremendo es lo que ella plantea, ¿no? El voto en blanco, fraguando votos, ¿no? Claro. De todos modos, hay una primer cuestión muy importante, y es
recordarle a quienes votan en la ciudad de Buenos Aires que acá se votan 2 categorías. Sí. Y en consecuencia, una vez que tienen la boleta e identifican el lugar donde está Fuerza Patria, tienen que hacer 2 tildes o X. Claro. Una para la categoría de Senado, donde están Mariano Recalde y Ana Arias, y una para la categoría de diputados nacionales, que somos Itaí Hackman y yo, los que figuramos. ¿Están las 2 fotos? Sí, las 2 fotos en ambos casos. En ambos casos. Y es electrónica, ¿no? No. ¿No se toca con campana? Física, no, es física y hay que hacer la X con una virome que ellos te van a dar, pero conviene ir con la propia y sí, porque hablaban, y no olvidarse de ninguna tilde. Hablaban de viromes que se borraran, bueno, nada. Hay mil presupuestos, urbanas, ¿no? 1000 leyendas urbanas, sí, claro. ¿Cómo está en términos de esto que vos decís, de caminar y de timbrear? ¿Cómo está la receptividad? Hablamos hasta el viernes, ¿no? Lo que acontece hoy puede cambiar la misma naturaleza de la cosa. Yo creo, decíamos con Hernán antes de empezar esta charla con vos, que han hecho una jugada política muy importante que por supuesto no hicieron ellos. Es una jugada que viene como las jugadas que vienen escritas del ajedrez, ¿viste? Viene escrita de los Estados Unidos, desde te vamos a prestar la plata hasta bájenle las retenciones a los chacareros y a los pools de siembra, ¿no? Sí, sobre todo a los intermediarios. Sobre todo a los intermediarios. Porque al chacarero no sé cuánto le va a llegar. Poco, pero los intermediarios... Poco nada, sí. Si es grande, puede agarrar algo. Es muy poco el plazo, y si es grande y tiene algo en silo bolsa, tal vez. Si no, es a los intermediarios y a la parte financiera del negocio. Claro, pero que además va a ser un negocio, digo, es una señal casi que no va a tener incidencia en los términos físicos, porque es hasta $7.000 millones o hasta el 31 de octubre. Es el Black Friday, ¿no? Claro. Hasta que se agote el stock. Es Black Friday, hasta que se agote el stock. Ahora, van a correr a poner la guita rápidamente para que no perder la cosa, pero la van a poner el martes y la van a sacar el jueves, ¿eh? Probablemente. Van a comprar. Obvio. Vos pondrías no sé, $1.000 para decir una cifra. ¿Vos pondrías $100.000 hoy? Si tenés la plata para comprarlo, no lo comprarías. Yo lo que veo es que ellos están permanentemente haciendo el rulo. Cuando digo ellos, digo son los sectores financieros concentrados. Hacen un rulo porque la ausencia de un diferencial entre el dólar oficial y los dólares financieros les permite llevarse a través de los financieros los dólares, fugarlos hacia el exterior, a un precio que en definitiva es muy ventajoso. Así que nosotros estamos viendo que los dólares se van como agua entre los dedos, digamos, ¿no? Y se van a seguir seguir yéndose. En estas condiciones es así. Le van a dar... Pero lo peor es que a la Argentina le quedan las deudas y sobre todo le queda el ajuste, porque esto no es gratuito. No, claro. Ellos, para no aumentar el gasto primario, producto de que va a caer la recaudación, no están asignando una sola asignación universal por hijo más. No están asignando ninguna más. No están otorgando, aunque te correspondan. Ajá. No te dan turnos, o no hay cupo, o no otorgan. Sí. No están dando de alta beneficios jubilatorios. Están reduciendo muy significativamente las prestaciones de discapacidad. Sí. Es decir, que los sectores más débiles, más necesitados, están pagando un ajuste que esta vez va a ser además mayor, porque le están dando a quienes tienen la crema del negocio financiero este diferencial para poder sostener el tipo de cambio que han impuesto. Sí, y además van a, digamos, el 30%, los 30% que cuestan los insumos y demás, con la caída, va todo a precio eso. Va todo a precio. Va todo a precio, digo. Sí. El aceite
va a costar el 30% más. No sé en cuánto tiempo, pero va a costar el 30% más. Y la carne, porque acaban de incorporar las carnes a este beneficio de desgravación de aranceles. Bueno. ¿La carne también? Sí. Con razón está. Son Hood Robin en toda la son Hood Robin en toda la línea. Sí. Hood Robin en toda la línea. Qué bárbaro, no sabía que habían incorporado. Yo lo escuché cuando venía para acá. Por eso yo no estoy tan convencido de que esto sea una gran noticia para el gobierno. Yo no. Mira, acá no tenemos un equipo económico, tenemos una mesa de dinero gobernando. Y desde la mesa de dinero esto tiene la dinámica de un pase claro, ganaron tiempo. Exactamente. Sí. No lo pienses desde un punto de vista estructural, porque desde un punto de vista estructural, en definitiva, siguen destruyendo. Sí. Se parece un poco al salvataje del megacanje. Exactamente. Estamos en esa etapa de decadencia del modelo. Sí. Como yo digo, este modelo no lo ha puesto en crisis ni la JP Cámpora ni la JP Sindical, sino la JP Morgan. Claro. Sí, cuando dijeron, bueno, muchachos, nos vamos a darnos un respiro respecto de la Argentina porque no es sustentable. Ahora, convengamos que, a diferencia del megacanje, acá hay un problema, yo te diría mayor, que es la ausencia absoluta de responsabilidad y de moral de parte del presidente. Digo, por muchísimas cosas que uno podría decir de Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa era un hombre con una vida política y con cierta responsabilidad, digamos, ¿no? Sí, cuidaba por lo menos el patrimonio. Sí, y un relato de la UCR, un relato diría. Pero en este caso el relato es claro. Entre la mafia y el Estado, la mafia. La verdad que no se puede esperar otra cosa, porque es lo que expresan y lo que son. Ahora, ¿Kelly lo comprende el pueblo? Yo creo que cada vez más, ¿no? Me parece que el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires marca un punto de inflexión. Creo que nosotros tenemos que revisar algunas cosas que generaron mucha bronca, como por ejemplo la alta inflación, que es algo que le desordena la vida a la gente y sobre todo a los más humildes, y nosotros tenemos que recuperar una disciplina en torno a eso, y que ha llevado a que nuevas generaciones que no tienen una historia, un conocimiento de las experiencias previas, hayan optado por una fantasía, una alternativa que les parecía que les ofrecía un horizonte más inmediato, sin esfuerzos, ¿no? Más lineal. Ahora se dan cuenta que la casta eran ellos y que todos ellos están pagando las consecuencias de esa decisión. Acá tenés un mensaje que menciona esto que vos decías, Daniel de Rosario, que nos dice: con los jubilados no solamente no pagan, sino que los expedientes de ANSES no avanzan nada. Así es. Tengo 46 años de aporte, 66 años, el trámite ingresó hace 9 meses y no se mueve. Ahora entiendo lo que dijo Kelly. No están dando beneficios jubilatorios. Exactamente, han suspendido el otorgamiento de los nuevos beneficios jubilatorios y también de asignaciones. Y no solo eso, sino que en el proyecto de ley de presupuesto 2026 eliminaban, por ejemplo, la movilidad de esos beneficios. Sí. Por ejemplo, el de la asignación universal o el del salario familiar. Eliminan la movilidad. Además del bono que le daban a los jubilados. Bueno, el bono es discrecional, pero además eliminan, por ejemplo, algunos objetivos de carácter presupuestario que nos habíamos impuesto a través de leyes, como por ejemplo alcanzar 6 puntos del producto para el financiamiento educativo, el objetivo en torno al financiamiento de ciencia y tecnología. Todo eso lo eliminan. Es decir, que ellos van a ajustar no solo, como decimos, sobre ingresos de los sectores más débiles, sino también sobre las políticas que hacen a las capacidades estratégicas de la Argentina, y que por
permitirían pelear por una alternativa de mayor desarrollo inclusivo en nuestro país, ¿no? En un mundo donde el desarrollo tecnológico es tan veloz y el diferencial de ingresos para los trabajadores se da en torno a la capacidad de innovación, nos están destruyendo todas esas capacidades. Bueno, esa es, digo, un gobierno como el gobierno de los Estados Unidos que sale rápidamente al rescate, eso lo está haciendo adrede porque necesita que nosotros tengamos capacidades de ese tipo para poder venir a instalarse en este país, digamos, como los reyes de la cosa, ¿no? Bueno, yo creo, sí, que efectivamente la política que lleva adelante Milei es funcional al concepto de globalización de carácter internacional y en particular a las necesidades de recuperación del desarrollo de Estados Unidos. Claro. Es funcional, porque pone a la Argentina en el marco de proveedora de recursos primarios sin valor agregado y hace de nuestro país un país que va a ofrecer mano de obra barata y que no solo va a exportar recursos naturales, sino que va a exportar argentinos capacitados. Sí, yo lo que noto está es exportando, que, perdón. Sí. Lo que noto es que por primera vez en muchísimas décadas Estados Unidos tomó a Argentina como base de maniobra, cosa que no había hecho, yo diría que ni siquiera en la dictadura militar. Sí, pero se cayó su proyecto de Medio Oriente. Y se cayó también una posibilidad de relación que siempre priorizó con Brasil. Sí, claro. ¿No? Claro. Sí. Es decir, tiene que compensar esa conflictividad que está teniendo en la relación con Brasil y con México. Y acá tiene un personaje que plantea una relación acrítica de esa funcionalidad. Plantea todo acrítico el personaje. Bueno, pero es acrítico el el imperio, personaje. está claro. Sí, Más sí. y payo no se encuentra. No hay. Ningún gadín, mirá lo que te digo. Sí, el pacto entre Brasil y Estados Unidos es a partir de la Segunda Guerra Mundial, claro, con Itamaraty. La pregunta es si Itamaraty está dispuesto a seguir desobedeciendo a Estados Unidos vía los BRICS y China, ¿no? Si ese acuerdo con los BRICS y China le permite a Brasil desembarazarse de ese pacto con Estados Unidos. Y yo creo que es un debate político. Claro, si eso es posible, es porque en realidad Estados Unidos está en decadencia, con lo cual Argentina pasaría a ser una vez más socio del que está perdiendo. Una vez más. Mirá, lo que pasa es, Gran Bretaña honestamente, si no hay un acuerdo entre Argentina y Brasil, sí, terminamos siempre perdiendo los dos. Acordate que vos estás comentando, por ejemplo, lo de la posguerra. Eso fue una opción que tomó Vargas. Claro, Getulio, sí. ¿Cómo terminó? Con el suicidio de Vargas, sí, y con la caída de Perón. Sí. Después, cuando Brasil decide ir a los BRICS solo, ¿cómo termina? Termina con la caída de la Argentina, el impeachment de Dilma y la prisión de Lula. Es decir, acá, si hay balcanización de América Latina, no hay solución. Nosotros necesitamos recuperar el concepto de trabajar por la unidad continental, que es un problema político. Con este gobierno, obviamente que eso no se va a alcanzar, pero yo creo que nosotros no podemos dejar de tener presente esa necesidad. Y esa necesidad, como vos bien señalás, lo tiene a los cuadros de Itamaraty siempre en una posición adversa. Tendremos que ver si logramos que se imponga la política de unidad entre el peronismo y el PT por encima de esos intereses que han sido el impedimento. A mí me preocupa, por supuesto, la jugada de Estados Unidos, ¿no? Pero más me preocupa la jugada de las clases dirigentes, dominantes, argentinas. Y por supuesto no me refiero a la dirigencia del peronismo, porque sabemos que hay un diálogo común. Pero a mí me preocupan las dirigencias empresariales, las dirigencias intelectuales, las dirigencias mediáticas, digamos. Y también, de alguna manera, me preocupa las mayorías, porque las mayorías por primera vez en la historia votaron esto.
digamos. Vos me vas a decir, bueno, con el macrismo... Pero el macrismo todavía era un kirchnerismo blanco, que venía a cambiar lo que estaba mal y a dejar lo que estaba bien. Bueno, pero no importa prometió, cuál ¿no? es el mensaje engañoso. Lo que importa es que el resultado electoral, ellos logran un resultado electoral a favor de esas políticas, Sí. ¿no? A mí me ha tocado vivir también procesos que, si bien no eran electorales, uno veía la opinión pública. La opinión pública en 76 Sí. no fue en defensa. Los que estábamos en la Plaza de Mayo éramos 5 gatos locos. Ah, algo habrá hecho. O sea, Y en el caso, te digo, del 55, también, digamos, no es que, si bien estaba la opinión pública más dividida, había un consenso por parte de algunos sectores bastante masivo a favor del quiebre institucional. Es o sea decir, que esta elección solamente desnuda lo que gran parte de la Argentina piensa o desea. un retroceso importante sobre el que tenemos que trabajar. Y que, como vos bien señalás, se expresa también en el ámbito empresario. Porque en la Argentina solía haber una corriente empresarial asociada al industrialismo, que podía pasar por el MIN dentro de la Unión Industrial, la CGE. Hoy vemos al sector empresarial muy emblocado en lo que es la política de financiarización. Claro, claro. Y quiero decir que también es una de las realidades sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar. Porque nosotros, en cualquier proyecto de desarrollo inclusivo, necesitamos de la interlocución empresaria. Siempre nosotros a los empresarios les damos un rol. Algunos de ellos que expresan ese poder económico respecto de nosotros siempre nos ven tratando de desaparecernos. ¿Cómo? Contame, a mí no, porque yo más o menos tengo una idea, pero contale a los que nos escuchan cómo puede intervenir un diputado, una diputada, digo, en estas cosas que necesita la Argentina. ¿Cómo puede de alguna manera cambiar? Porque siempre parece que solamente los ejecutivos cambian los modelos, ¿no? Mira, acá en la Argentina el Ejecutivo tiene mucho peso, pero más crisis, más importancia del Legislativo. Claro. Y esta es una elección intermedia, en consecuencia es una elección netamente cuantitativa, donde nosotros necesitamos número de diputados y senadores para ponerle freno a esta destrucción que está haciendo la política de Milei. Recordemos que la ley Bases, que es la ley que le legitimó el destrozo que hicieron hasta ahora, Sí. la pudieron sancionar con un senador de diferencia, que era La presidenta de la Cámara, en realidad. no, digamos, fue el entrerriano que apareció Está bien, huyendo con los dólares. 36-36 Claro, y pero si y no hubiera definió, sido 36 a favor nuestro. claro, o 37, claro. Y en el caso, claro, 37-35, exactamente. Y, por ejemplo, no se pudo insistir con la ley de beneficio para el sector jubilatorio porque nos faltaron 4 diputados, no sí. 40, no 20. Claro. Y estas mayorías se construyen cuando vos tenés un peronismo mayoritario con su sistema de alianzas impulsando estas votaciones. Porque si no, digamos, si no garantizamos nosotros, los demás no están. Hay algo que me preocupa de eso, que es durante los primeros meses de Milei vos veías a diputados o senadores de otros espacios políticos que no se sentían muy cómodos con Milei, pero que decían, pero kirchnerismo tampoco, digamos, y finalmente terminaban cerrando con Milei. ¿Eso en las discusiones, en los debates, cambió? O yo noto que ha cambiado un poco, porque si no, no se hubieran podido hacer las nuevas mayorías. Pero digo, esta jugada de hoy vuelve a disciplinar a esos, digamos... díscolos que de sí, repente se dieron cuenta de que eran patriotas. Opositores dóciles y díscolos al mismo tiempo. Mira, yo creo que no, y te explico por qué.
Primero porque todo lo que se comprometió el Ejecutivo con las provincias, cuando se fortalece no lo cumple Sí, directamente. es verdad. Y segundo, porque seguramente una parte importante del ajuste va a ser sobre del ajuste adicional que requiere esta reducción de retenciones, va a ser sobre las provincias. Él usan maniobras, cuando digo él es ellos, Sí, ¿no? sí. Digo Toto Caputo, Milei. Por ejemplo, Arca no transfiere la plata que recauda automáticamente como debiera. Claro. Una vez que llega al Banco Nación se distribuye automáticamente. Retiene, Sí. y con eso retiene los recursos que corresponden a las provincias. Es decir, yo creo sinceramente, digamos que, bueno, por supuesto puede haber algún grado de flexibilidad, pero este es un proyecto que excluye el federalismo, que excluye el interés de las provincias. ¿Crees que es la caída en la imagen de Milei y la caída en el apoyo al gobierno es un proceso que ya es imparable? Para mí sí, es la insustentabilidad de este modelo y el alto costo social que tiene. Te está dando la razón a No, nuestra, es que estamos a de nuestra rojo charla. los dos. Claro, claro. Iniciamos Bueno, el programa con esta charla y yo Claro. le decía que para mí sigue siendo imparable, más allá de que esto le da un aire y le da un respiro. Sí, cuando estamos hablando de estos respiros, son intervalos muy breves Claro. de tiempo. sí, yo ya recordaba lo de Salinas de Gortari, que fue muy breve después de la guita del Y muy tequila, costoso. ¿no? Y muy costoso. Y muy caro. costoso, y nosotros no sabemos todavía cuál es la contrapartida de lo que está planteando el gobierno de Estados Unidos para otorgar esto, y entendemos que debe discutirse en el Congreso, y si no Naturalmente, se discute claro. en el Congreso no va a tener la legitimidad Claro. para ser reconocido cuando estos ya no gobiernen y esperamos gobernar nosotros. Sí, lo difícil, perdón, Sí, lo no. difícil ahí es después de decirles a Estados Unidos que nos Bueno, plantamos y antes- no vamos a Antes, a por eso, cumplir los acuerdos de antes Milei. que el después, a mí me gustaría que ya hubiera comunicados al respecto, ¿no? Ya hay, sí, ¿Ya sí. hay? El Partido Justicialista, yo leí algo al respecto, sí, sí. Bueno, pero diputados, senadores, debería estar... Y deben estar muy dispersos Sí, deben todos, estar porque están muy todos dispersos. haciendo Todavía. campaña Sí, en sus claro. lugares. Creo que todavía deben estar mirando, digo, ¿qué pasó? Sí. Hacemos un cortecito por la pauta y por el temita y volvemos, Kelly, ¿sí? Sí, cómo no. FM La Pa- Bueno, estás caminando, porque todo uno en campaña, yo he hecho campañas en la ciudad de Buenos Aires, se camina más que lo que tengo que caminar yo porque soy diabético, imagínate. Siempre me acuerdo del Rafa Bielsa cuando decía que él no quería salir los domingos a la mañana porque iba a misa. Nada, cansado de caminar, lo queríamos llevar a la... ¿Te acordás de la Feria de los Pájaros? ¿Se va siempre a la Feria de los Pájaros? No. Y en Pompeya. En Pompeya, sí. Sí, la verdad que la feria se camina. Sí, sí. Honestamente, la continuidad o no de la Feria de los Pájaros no lo tengo presente. No lo tenés presente. No. No lo tenés presente. Bueno, nada, digo, estás caminando, hay como una fantasía de que todos los jóvenes son de La Libertad Avanza. Yo sé que a ustedes los acompañan muchos jóvenes. Muchos jóvenes, sí, sí. De todos modos hay que hacer una tarea docente. Ya te digo, digamos, nosotros no nos podemos enojar con los jóvenes porque no estén informados, porque no hayan vivido la experiencia que hemos vivido. Tenemos que encontrar el mejor mecanismo para explicarles y para tratar de darles los elementos que les permitan tomar buenas decisiones, ¿no? ¿Nos faltó una tarea docente a nuestra generación, con nuestros hijos, con nuestros nietos? Yo creo que nuestra generación hizo todo lo que pudo, pero tuvo enormes adversidades. Sí, ¿no? claro. Y además nuestra generación es la generación que fue muy castigada, ¿no? Absolutamente. Con la pérdida de 30.000 compañeras y compañeros, de manera que ahí hay No, y con el desgaste del Luchi vuelve y con por eso. Y, con la pérdida, la pérdida, claro. de los mejores, digamos, ¿no?
Nos han quedado algunos buenos, Kelly. No. Y tratamos de seguir peleando todo lo que podemos. Y podemos y debemos, porque lo que nosotros hacemos, digo, la única fuente de poder que tiene el movimiento nacional y popular reside en la conciencia y la capacidad de organización de un pueblo, del pueblo. Sí. En cambio, ellos viven haciendo ruido. Absolutamente. Ellos no discuten ni de política ni de poder con el pueblo, porque no avivan giles desde Para su nada. punto de vista. Eso lo discuten solo Sí. entre ellos, digamos. Entonces, la tarea nuestra es una tarea ardua. Para destruir hace falta una sola cosa, que es carecer de escrúpulos. Para construir es mucho más complejo. Lo que necesitas, digamos, tener que construir conciencia, poner en paralelo voluntades, organizarlas. Es decir, la tarea de construcción es compleja y ese es el gran desafío. Pero a mí me parece que el peronismo, históricamente, apelaba a la conciencia de las mayorías, pero también tenía el ejército, tenía la iglesia, tenía parte de la burguesía, tenía el movimiento obrero organizado, tenía factores de poder real, que me parece que eso con la democracia se ha perdido. Y digo que no es culpa solo del peronismo, sino que es culpa del sistema político, digamos. Hoy finalmente, a veces que el peronismo queda reducido a un partido político sin lazos, ya casi, te diría, ni con el movimiento obrero organizado, como para poder tener un fuerte sostén real en la política, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que volver a trabajar. Hay que fortalecer todos esos lazos. Me tocó a mí ser ministra de Trabajo y yo trabajé realmente muy bien, no solo con la CGT, sino con las dos CTA. La verdad que creo que el lazo orgánico con el movimiento obrero es lo más fuerte y tenemos que fortalecerlo desde el punto de vista de la construcción política. Pero y hay otros sectores que vos bien mencionaste que fueron siendo captados por otros intereses y se transformaron en instrumentos del disciplinamiento colonial. Claro, claro. No, y que quizás hoy no tienen tampoco tanta presencia en la política, pero tampoco logramos encontrar otros que los Bueno, reemplacen, es ¿no? lo que El hay que... empresariado, por Claro, ejemplo, ¿no? hay que trabajarlo indudablemente y construir mecanismos institucionales para que eso florezca. Mirá, yo releyendo, por ejemplo, el modelo argentino para el proyecto nacional, hace 50 años que lo escribió Sí. Perón y lo legó. Y en ese texto Perón nos dice que la democracia liberal es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Por qué? Porque fue trasladándose desde una democracia con sesgo hacia la gobernabilidad hacia una con mayor sesgo a la representación. Y ese sesgo la fue fraccionando y debilitando. Y que entonces lo que hay que hacer es construir otros mecanismos institucionales que la fortalezcan, no que la reemplacen, pero que la fortalezcan, como el proyecto para el desarrollo, el consejo, perdón, él lo denomina Consejo para el Modelo Argentino. Sí. Es decir, debatamos e institucionalicemos el debate sobre el desarrollo nacional. Eso creo que es un tema que tenemos pendiente. No nos apoyemos solo en la democracia liberal. No, claro. Porque es insuficiente. Es imprescindible, pero es insuficiente. Sí, dos cosas ha habido. Un apoyo casi de fe en la democracia liberal. Viste que hay como un ejercicio de fe en la democracia liberal de parte de muchos sectores. Y además, lo que a mí siempre me hace un poco de ruido, que es ese abrazarse a la corrección política a ultranza, ¿viste? Como si no hubiera otra cosa. Cuando de pronto vos combatís o competís con tipos que yo no he visto ningún, vos referías recién la moralidad y la moralidad de Oda. Yo no he conocido, en 55 años de militancia, no he conocido un gobierno tan amoral como este. Es heredero del 55 sí, y no, del 76. Pero con una moralidad
Bueno, con la moralidad de los fusiladores sí, y de los que bombardearon la Plaza de Mayo, hasta los sí. mismos apellidos. Sí, hasta los mismos apellidos, sí. Y además comandado por un tipo de poca cabeza. Videla también era considerado por sus propios pares, digamos, como el más bobo de todos ellos. Pero Y por nosotros tenemos que recordar que la manera en que Perón resolvía las contradicciones internas de un movimiento con aspiración mayoritaria, como es nuestro movimiento, que no somos una minoría intensa, que aspiramos a ser una mayoría, es mediante mecanismos orgánicos institucionales. Y esos son los que nosotros tenemos que ver y fortalecer para fortalecer esos sistemas de alianzas sectoriales a los que vos te referís. Sí, lo que pasa es que es cierto que los partidos políticos hoy están transformados en circuitos de poder internos en los cuales los nombres y los apellidos pesan mucho más que la orgánica de un partido. Sí, es que la Yo orgánica... no estoy diciendo que no pero la tiene que haber orgánica del una conducción partido... determinada. Lo que digo es que esa conducción no puede solamente centrarse en su propia... Bueno, igual hay que fortalecer la institucionalidad, que incluye la institucionalidad partidaria, pero no nos tenemos que quedar solo en esos instrumentos. Porque vos recordá una cosa, ¿no? Anteriormente, la ley Sáenz Peña le daba a quien ganaba las elecciones, aunque fuera por un voto, dos tercios de las cámaras. Sí. Entonces, la capacidad de concreción que tenían esos procesos era muy distinta a la actual. Por eso hay que revisar la institucionalidad y construir otras institucionalidades. Las PASO. Alrededor, eso políticamente, Las como PASO instrumento partidario no cabe duda, pero otras vinculadas al proyecto de desarrollo nacional. Bueno, Es que no estoy muy de acuerdo con las PASO, porque las PASO finalmente lo que hacen es descomprometer al que pierde. Y en cambio la lógica de las... Pero con el sistema DON no pierde. Con el sistema DON no, es cierto. Queda adentro. Sí, la idea es que sean pasos donde el que pierde acompañe y queda incluido, no excluido. Sí. La otra cosa que hay que de alguna manera revisar es la registración laboral, ¿no? Porque la CGT ha perdido poder en función de la cantidad de trabajadores no registrados que hay en este momento. La otra vez discutía yo con unos compañeros y les explicaba, digo, cuando vos tenés un 50% de los trabajadores no registrados y, por ejemplo, transporte no para, se acabó el paro. Claro. Mirá, ahí tenés un tema muy importante, porque el tema de la informalidad está asociado también al tema del proyecto económico, ¿no? Cada vez que están gobernando los neoliberales, en la medida en que achican, empobrecen, objetivamente, también empobrecen el universo laboral y una parte importante de ese universo pierde sus derechos en pos, digamos, de mantenerse con algún ingreso de carácter informal. Claro, como estuvo. Así que el primer paso para lograr que efectivamente haya un sistema de trabajo con derechos es fortalecer el proyecto de desarrollo. La Argentina tiene que crecer y además tiene que agregar valor, mejorar su competitividad simultáneamente a que mejora el ingreso y en consecuencia la distribución del ingreso. Ese es un trabajo muy complejo que va por las condiciones que nos van a dejar. Sí, claro. Y que va a exigir un altísimo grado de concertación. Por eso yo pienso en mecanismos institucionales de esa concertación. Necesarias estas charlas con compañeras formadas e informadas. Me quedo con no alcanza la democracia liberal. Abrazo, compañero, a Kelly Olmos, candidata. Susana es siempre presente, es una oyente fiel que tenemos. Creo que tenemos dos. No, mentira, tenemos más. ¿Cómo percibís la relación
de la ciudad de Buenos Aires con el peronismo, en este momento? Bueno, nosotros venimos de una elección en mayo Sí. que fue muy auspiciosa. Tal vez no pusimos en valor suficientemente el resultado, porque también aspirábamos a un poco más, ¿no? Bueno, el propio candidato aspiraba un poco más. Claro, Eso pero era. más que en el número, en el hecho de que objetivamente hubo un derrumbe del PRO y un corrimiento del voto útil de la derecha a último momento. Claro, ¿no? con una estrategia de victimización, digo, fueron muy hábiles al victimizarse en las últimas Exactamente. 48, 72 horas. Pero ¿no? aún así, con un presidente que se planteó plebiscitar en una sociedad como la de la Ciudad de Buenos Aires, que digamos que es muy proclive hacia esas alternativas, poniendo todo lo que puso, porque la campaña la hizo el presidente. Sí, con el cuerpo, sin duda. De todos modos sacó el 30% de los votos y nos ganó por 2,5 puntos. Sí, Fue contra prácticamente 27. un empate técnico, ¿no? Y bueno, esa Con campaña... el 50% de votantes. ¿no? Sí, pero ya te digo, con un padrón con muchos migrantes claro. con poca cultura de la participación electoral, ¿no? Históricamente los migrantes votaban si se empadronaban y ahora se los incorporó compulsivamente, muchos ni siquiera lo sabían. La realidad es que avanzamos sobre barrios que históricamente nos eran adversos, como Boedo, San Cristóbal, Paternal mismo, ya que estamos acá. Ya que estamos en Paternal. Exactamente. Digamos, la verdad que nos expandimos, el mapa del movimiento nacional y popular se expandió mucho en esa elección y nosotros esperamos que ese sea el piso de lo que vamos a obtener en octubre. Bien, digamos, eso en lo, de alguna manera, formal. ¿Cómo te va en el tete-a-tete, en el mano a mano, con gente que todavía no, que todavía nos resiste, con gente que seguramente nos va a seguir resistiendo, pero quizá no esté tan agresiva como estaba en otro tiempo? No, nosotros vemos mucha, digamos, buena onda, para decirlo así, sobre todo un clima favorable después del resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. Y también un reflujo, digamos, una actitud más agresiva de los sectores vinculados a la Libertad Avanza. Como que tomaron conciencia de que estaban un poquito ausentes, digamos. Sí, con vocación de rearmarse. Con vocación de rearmarse. No tienen el problema que tenían en la elección de mayo. De mayo con el PRO, ¿no? Porque hay como una... También en la Libertad Avanza empieza a haber como ruido entre el PRO y la Libertad Avanza. Yo conozco muchos cuadros del PRO que no se bancan el acuerdo con la Libertad Avanza. Y eso, en la práctica, para mí significa desmovilización de ese sector. Se vio en la provincia de Buenos Aires, donde el voto de histórico del PRO no se movilizó. Sí. Es así. Tenemos mañana y pasado, no. El miércoles y el jueves tenemos dos pruebas de fuego, ¿no? Que es ver si definitivamente le volteamos los DNU a Milei o no. ¿Cómo lo estás olfateando eso? Mira, honestamente no tengo una información muy detenida. Creo que ellos han estado presionando mucho sobre los gobernadores, pero la verdad que es un proyecto, es una ley importantísima, porque la vigencia de la situación actual que les permite gobernar por DNU, claro. Bueno, está generando un nivel de autoritarismo muy significativo y de exclusión del Congreso en consecuencia de la posibilidad de participar y poner límites. Por eso vuelvo a decir, es tan importante en esta elección de medio término lo cuantitativo, aumentar la cantidad de senadores y diputados de fuerza patria,
que es la columna vertebral de la resistencia en el Congreso y de la posibilidad de construir iniciativas de alternativa. Para evitar la peruanización, digamos, la fujimorización del Congreso también, ¿no? Que es muy, muy peligroso eso. Muy peligroso, porque la verdad sería un gran retroceso de la voluntad nacional en la Argentina y un fortalecimiento del proceso colonial, porque tenemos un gobierno cipayo sí, sin y duda, que está destruyendo las capacidades estratégicas de nuestro país y no valoriza el territorio y la preservación de recursos estratégicos esenciales. Eso está claro en la campaña. Y yo trato de mantenerme activa en esa materia. Vos sí, te decía que estábamos mirando las campañas y vos sí, es verdad eso. ¿Verdad que hay a veces, a pesar de que no es el eje de una campaña, hay alguna forma de hacer un poquito de docencia con esas cosas, ¿no? Imprescindible. Además, las campañas deberían ser el momento para instalarlas, ¿no es cierto? Y yo, digamos, lo que veo es que, vuelvo a decirte, que en un mundo donde la dinámica tecnológica es tan veloz, y obtener buena retribución para los trabajadores implica instalarse en economías de innovación. Economía e innovación, ¿qué quiere decir? Innovación quiere decir lo que hacía la Argentina cuando era uno de los 10 países que ponía satélites en la atmósfera. La atmósfera, claro. Innovación era la Argentina cuando podía competir y ganar por la venta de centrales de generación de energía atómica. No pasó hace 100 años. No, pasó antes de ayer. Pasó antes de ayer, y están tratando de destruir esas capacidades. Sí. Porque, digamos, ¿cuánto más pueden soportar profesionales asociados a esos proyectos con esta pauperización a la que nos someten? De ninguna manera. ¿Y cómo pueden reproducir sus capacidades en una universidad que está siendo atacada y vaciada? Entonces es muy importante poner límites a esta capacidad destructiva de Milei. Y esto es el 26 de octubre, votando a Fuerza Patria. Sí, volvamos a decir, porque esta es una elección cuantitativa. Cuantitativa, ¿no? Que requiere que se ponga en capital un voto, una X, un tilde, en la categoría de senadores nacionales, que está encabezada por Mariano Recalde y Ana Arias, y en la categoría de diputados nacionales, que está encabezada por Itai Hackman, y yo lo estoy acompañando. Además de una lista que integra casi todos los sectores del movimiento nacional y popular en esta ciudad. ¿En qué fila están? Contando de... 10. 10. Sí. De izquierda a derecha, 10. Sí, señor. Bien. De izquierda a derecha, 10. Todo muy confuso, por eso hay que estar muy atento. En una marcha a Plaza de Mayo convocada con un video hecho con inteligencia artificial por La Libertad Avanza, no llegaron a 200 personas y casi no había jóvenes. Abrazo, Beto de Liniers, otro oyente. Efectivamente. Yo creo que nosotros percibimos la derrota que iban a tener en la provincia de Buenos Aires cuando vimos el acto en Moreno. Claro, ni que hablar. Bueno, el estado de ánimo me parece que está muy bien reflejado por ese oyente, con una iniciativa que intentaron, ¿no? Ellos desde el origen de su gobierno habían intentado no solo ganar las redes, sino ganar la calle, desplazarnos de la calle, cosa que nunca lograron, ni aún en su momento de mayor auge. Sí. Porque acordate que apenas ellos asumieron e hicieron el DNU 70, nosotros inmediatamente llenamos la plaza de tribunales, después la plaza Congreso, ¿no es cierto? Sí, después vino la movilización y ellos universitaria. Nunca pudieron compensar esa situación. No, es verdad. Hay dos situaciones del peronismo que me preocupan. Una, Cristina presa, por supuesto, y dos, la descoordinación de los peronismos
de las provincias. Digamos, no hay un PJ que finalmente unifique todas las formas de pensar el peronismo. Digo, el peronismo cordobés está fuera del PJ nacional, los peronismos salteños o los peronismos de tanto Neuquén o de Río Negro tienen experiencias diferentes, algunas de ellas hasta parecen contradictorias. Digamos, ¿cómo se unifica eso? Las dos cosas, digo, ¿cómo se unifican? Bueno, la primera, en relación a la situación de Cristina, nosotros tenemos total claridad y conciencia de que Cristina es una condenada política, que no tiene nada que ver ni con el concepto de justicia, así como en la etapa de Perón la condena era el exilio, que es lo que quiebra Perón, porque lo que hacía la antipatria era condenar a los patriotas a morir en el exilio. San Martín no pudo regresar, Rosas no pudo regresar, pero Perón volvió. Y entonces no solo nos legó una extraordinaria doctrina, sino una enorme voluntad política. Voluntad política que se expresa en la actitud de Cristina, porque Cristina tenía muy claro cuál era la situación de los tribunales, su condición de amañados de los intereses conducidos por Macri y su sistema de alianzas, y sin embargo se enfrentó a eso sin fueros, sin atenuante, con una enorme valentía, que nosotros no solo reconocemos, sino que para nosotros constituye un imperativo para resolver su situación. Su situación nace de una decisión política del proyecto colonial, y nosotros lo tenemos que resolver políticamente con un triunfo del proyecto de emancipación. No sé si con eso fui clara, digamos, en la pregunta. En relación a la otra parte de la pregunta, para mí es un tema de reconstruir el poder político y de la conducción del peronismo. Lo que vos estás relatando no es muy distinto de lo que vivimos en la etapa de la resistencia, que convivían con los neoperonismos. Claro. Es decir, incluso el Movimiento Popular Neuquino, por ejemplo. Claro, que fue uno de ellos. O los había en Neuquén, en Santiago del Estero, en Catamarca con Sadi, que entraba y salía, digamos, ¿no es cierto? Digamos, cuando el proyecto nacional no tiene no reconstruye una clara conducción y no tiene una perspectiva de triunfo clara, se genera ese proceso de dispersión. Así que también es una definición política reformular y fortalecer esa capacidad, construyendo una institucionalidad para la cual el peronismo últimamente no ha sido muy eficaz, ¿viste? No ha sido muy eficaz. Que no es la partidocrática, sino la de ámbitos que puedan incluir y resolver de un modo no antagónico nuestras diferencias. Porque para ser mayoría, para reconstruir una mayoría, hay que reconocer las diferencias de intereses y tener mecanismos para resolver esas diferencias. Si no los construís, lo que pasa es eso que vos decís, se transforma en dispersión y en debilidad. Sí, una federación, una marca. Es un desafío, el desafío que tenemos, la reconstrucción de un proyecto y de una orgánica que lo haga viable políticamente y le dé nuevamente capacidad de triunfo. Me quedaría con eso para cerrar. Me parece que está tan taxativo. Me viene también lo que decís. Porque coincido. Es que nosotros tenemos un origen muy común. Por muy eso común, sí, vos y yo tenemos un origen muy común.
Es verdad. ¿Eso es bueno o verdad. malo en sí Es mismo? bueno, siempre es bueno tener un origen, ¿no? Reconocerse Claro. y además mantenerse en la pelea Sí. tantos años, leal a las mismas convicciones que nos llevaron a abrazar esta lucha cuando teníamos 17 años, 16 años. es verdad. A mí me parece que algún valor tiene, Sí, claro. Algo significa, ¿no? algún valor positivo debe tener. Ahora que está tan de moda lo del significado del significante, digo, algo significa, Brienza. Yo te agradezco, como siempre, que además de que hayas venido, de que estemos charlando, el sentido de la charla. Esta cosa de no perdernos en nada más que en lo marketinero, de poder hablar de verdad. Con vos siempre puedo hablar de verdad. Produjimos el año pasado en el canal Eva, produjimos uno de los hitos de Eva, porque además, viste, se veía, seguían pasando los programas y la gente seguía viendo la charla con Kelly. Gracias, Kelly, de verdad. No, gracias a ustedes. La verdad que muy, muy agradecida de haber podido participar de este ámbito. Y bueno, vos sabés el afecto que te tengo. Sí, sabés que es mutuo. Nada, este ámbito que además es tu casa, Muchas durante gracias. lo que falte de la campaña y después también, cuando quieras, los micrófonos están para vos. A disposición. Bárbaro. Gracias. Vamos a una tanda, que ya nos pasamos de largo, y vamos a un temita. FM La Patriada está en el 102.